Hemos llegado al sexto país de esta gira por América. Esta vez salimos de Sudamérica para entrar al primer país de Centroamérica, ese país que da entrada y que divide el sur del centro de nuestro continente. Hoy les doy la bienvenida oficialmente, aunque ya lo vieron, a Panamá. Como saben, hace más de un mes comenzamos una gira por diferentes países de Sudamérica. Estuvimos primero en Ecuador, luego pasamos por Perú, luego llegamos hasta Chile, Argentina, Uruguay, luego volvimos hasta Chile para poder agarrar nuestro vuelo hasta Panamá, el primer y por ahora único país de Centroamérica que vamos a estar recorriendo en esta serie de videos. Sin embargo, pronto ya vamos a estar en otro país de Centroamérica, así que estén allí pendientes. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la oportunidad, si estamos haciendo todo este viaje de la mano de Copa Airlines, de aprovechar la función del stopover. Para quienes no lo saben, cuando tú reservas un pasaje con Copa Airlines tienes un beneficio que ninguna otra aerolínea de nuestro continente te puede dar, y es hacer stopover, hacer una escala muy larga en Panamá. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de comprar un boleto, como por ejemplo es nuestro caso, que nuestro boleto es Santiago de Chile hasta la ciudad de Cali, pequeño spoiler para los siguientes videos, vamos a hacer el stopover en Panamá, lo que quiere decir que vamos a estar haciendo una escala de hasta 7 días y 6 noches para poder recorrer esto. Así, estás comprando un solo boleto desde Santiago hasta Cali, pero como haces escala en Panamá, te puedes quedar aquí hasta 7 días disfrutando de Panamá y esta mágica ciudad. Sin embargo, lo que nos compete hoy no está exactamente dentro de la ciudad, sino está a un par de horas de acá, porque quiero que me acompañes a conocer la zona caribeña de Panamá. Hemos estado en este país múltiples veces, hemos grabado un montón, hemos conocido cultura, historia, precios, gastronomía, pero nunca hemos salido de la ciudad. Así que honestamente me encantaría que me acompañaras en esta primera aventura en este país, a irnos hasta el norte panameño, a llegar al Caribe, ya que estas aguas que tenemos acá al fondo son meramente del Pacífico. Sin embargo, Panamá es famosa porque en tan solo 2 horas puedes pasar desde el Pacífico hasta el Caribe. Por eso mismo se designó que una magna obra de la ingeniería, como lo es el Canal de Panamá, se hiciera en este país. Pero nosotros no somos un barco, hay que desplazarnos en carro, así que vamos primero a llegar hasta la ciudad de Colón. Que empiece esta aventura. Antes de salir de Ciudad de Panamá nos paramos a echar gasolina en una bomba Texaco, a revisar el agua, el aceite, el aire, los cauchos, etcétera, para poder llegar bien. Y yo aprovecho de mostrarles el precio de la gasolina. En esta estación de servicio Texaco podemos ver que la gasolina de 91 octanos está en 0.86 el litro, mientras que la gasolina de 95 octanos está en 0.91 el litro, gastando unos $30 para llenar full el tanque de gasolina de un carrito como en el que vamos a viajar, que es este que está aquí atrás. Bueno, creo que el paseíto se atrasó un poco más de lo esperado. Estamos en medio de la autopista, ya a unos 15-20 minutos de Colón, pero empezamos a sentir que algo raro estaba pasando en la rueda. Y efectivamente, queridos, miren cómo se destruyó por completo la llanta, el caucho. Así que nada, justamente aquí adelantito hay un número para llamar a la asistencia vial. Vamos a ver qué tan rápido llegan. De igual forma, quiero decir que estoy sorprendido del gran cuidado y mantenimiento que tienen las carreteras y las autopistas acá en Panamá. Está todo en muy buenas condiciones, por lo menos subiendo hasta Colón. Sin embargo, pasó lo que tenía que pasar, se despichó, se desinfló y se destruyó el caucho, así que toca esperar a ver cómo solventamos. Pero igualito todavía vamos bien de tiempo para llegar a la playita. El carrito, vale, no aguantó la pela. Acá está el caucho de repuesto y lo más curioso acá es que este no tiene aire. En fin, mientras llega alguien a ayudarnos, voy a sentarme a agarrar airecito acondicionado en el carro. Primer día en Panamá. Después de esa
esa acontecida mañana y un ratito más de carretera, como 1 hora para ser exactos, ya habiéndonos adentrado en la provincia de Colón, hemos llegado a un punto que uno se tiene que parar cuando va hacia nuestro destino de hoy: las ruinas del Fuerte de Santiago en Portobelo. Realmente esta estructura es dentro de las más destacadas de todo el conjunto de ruinas de la zona de Portobelo en la provincia de Colón. Las ruinas de Portobelo forman parte de unas fortificaciones construidas por los españoles entre el siglo XVI y el siglo XVIII para proteger las bahías que daban hacia el mar Caribe. Ya salimos de la zona del Océano Pacífico, ahora estamos del lado caribeño de Panamá. Este fuerte fue conocido inicialmente como el Fuerte Santiago de la Gloria y fue diseñado para proteger el ingreso a la bahía de Portobelo. Toda esta bahía que vemos por acá llega por allá, da la vuelta y viene por aquí. Además, ya empezamos a ver en abundancia la presencia de yates, veleros y barcos de lujo. Para quienes estén un poco familiarizados con la historia de Panamá, entenderán que las invasiones de los piratas y corsarios ingleses era un montón, pero sobre todo hay un nombre, un icono histórico que se repite mucho en cuanto a los asedios de piratas se refiere, y es el pirata Morgan. Sin embargo, este castillo no fue destruido por este pirata, ya que él se enfocaba más en la antigua Panamá, en las zonas del Océano Pacífico. Toda la bahía de Portobelo fue destruida en el año 1739 bajo el asedio dirigido por el almirante Edward Vernon, y así es como hoy en día tenemos estas ruinas. Sin embargo, en el año 1753, a unos pocos metros de acá, se construyó un fuerte un poco más pequeño llamado la Batería de Santiago. Una pequeña estructura que serviría como defensa, pero no sería un gran fuerte como este que estamos caminando. Además, cada vez nos acercamos más a una playita sabrosísima. Me van a decir ustedes que esta playa no se ve alucinante, y eso que creo, esta no será en la que nos metamos el día de hoy, pues aún nos queda un pequeño recorrido para poder pasar nuestra tarde panameña aprovechando este stopover realmente improvisado, en el que nos adentraremos un poco más en el Caribe, en el que abrazaremos de esas playas y recibiremos un solazo con aguas cristalinas de tonalidades turquesas como las que tenemos acá al fondo. Vamos a seguir adentrándonos hacia Portobelo y vamos a seguir conociendo un poco de su historia, de sus ruinas, de sus castillos y de sus playas, porque hay que aprovechar al máximo, y estar en el Caribe panameño, estar en la provincia de Colón, no es algo que se diga todos los días. Así que gracias a ti por estarme acompañando a conocer este lugar. Recuerda suscribirte, darle like y continuemos con esta aventura. Ya en el castillo principal de Portobelo nos encontramos un pequeño museo que nos habla un poco de la historia sobre la abolición de la esclavitud. Acá podemos ver que el primer país que abolió la esclavitud fue Haití en el año 1791, luego Francia en el 1794, seguimos con México, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, luego Inglaterra, República de la Nueva Granada, que incluía al Panamá, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Perú, Países Bajos, Estados Unidos, España otra vez, y luego Brasil. Me parece espectacular, es un tremendo museo que les recomiendo que vengan. Además habla de los afrodescendientes, las mezclas culturales, como todo esto que vimos de cierta forma en el colegio, pero acá en este museo te lo están profundizando un montón. Ya no es ni de cerca los separados que estábamos hace cientos de años. Acá tenemos un mapa de América, África y Europa, no se ve mucho más allá, y podemos definir qué historia queremos leer, si la del siglo XVIII y XIX, la del XVII y XVIII o la del XV y XVI. Si por ejemplo nos venimos a la del 15 y 16, le damos a este botón y empieza a correr la historia en el mapa. Esto se ve, déjenme decirles, espectacular. Evidentemente es un proyector que está ahí arriba, entonces quizás en el video no se vea tan bien, pero en persona créanme que esto está alucinante. Acabamos de llegar a una pequeña casa en Portobelo que realmente es complicado encontrarla, pero desde esta casa salen las lanchas que hacen recorridos por la bahía y que llegan hasta la parada final de este video. No les había dicho porque estábamos terminando de finiquitar y ver a dónde íbamos a parar, pero nos han recomendado un montón ir a una isla llamada Isla Mamey. Pero lo que vamos a hacer desde la bahía de Portobelo por todo lo que hay en el recorrido, ya que no solo quiero mostrarles una isla de playa caribeña, sino quiero mostrarles realmente todo
toda una aventura que se puede vivir. Tienen que preguntar muy bien, tienen que averiguar, tienen que hacer sus investigaciones porque los lancheros van a cobrarles diferentes según la cantidad de personas, según el recorrido que quieran hacer y así. Nosotros vamos a hacer 3 o 4 paradas hasta llegar a Isla Mamey. Es un recorrido de más o menos 1 hora de ida y 1 hora de venida, más el tiempo que vayamos a estar en cada una de las paradas. Y a nosotros nos están cobrando $120 por 3 personas, unos $40 por persona, que me parece un precio bastante justo por lo largo del recorrido. Sin embargo, pueden encontrar lanchas que hagan recorridos más cortos hasta en 60, o personas que hagan este mismo recorrido pero les cobren 200, 300 porque les vieron una super cara de turista. Entonces es cuestión de que ustedes hablen, pregunten precios, vean quién les da más feeling, vean quién les conviene más, ya que al final la oferta de lancheros es bastante amplia, pero en temporada baja no tanto la demanda. Entonces solo tengan cuidado con que no les vean las caras de turistas, pero obviamente la idea también es contribuir a la economía local. Vamos a lanzarnos un recorrido entonces por el Caribe panameño. Para eso vinimos, ¿no? Qué locura estar aquí. Tenía sólidamente unos 8 o 9 meses sin ver aguas caribeñas y había que aprovechar la oportunidad de que estamos acá en Panamá para retomar ese aire caribeño que tanto nos caracteriza. Tanto tiempo, tantos años yendo para la playa todo el tiempo, grabando videos en playas, en costas, en archipiélagos, en islas. Llevamos como un año en pura nieve, frío, suéteres. Ahora vamos fresquecitos rumbo a internarnos en el Caribe panameño. Como primera parada vamos a hacer Isla Mamey, que es lo más lejano, y de allí nos vamos a ir regresando en diferentes puntos. Hemos arrancado la odisea, ya estamos navegando por el Caribe. Ya pueden ver muchísimo más de cerca el super crucero que vimos desde el fuerte hace un rato. Supuestamente esta es una empresa de cruceros súper lujosos. De hecho, tiene la bandera de Francia allí. Imagínense venirse desde Francia hasta acá en crucero. Esta gente vive su vida en lo más alto. Es una locura reflexionar todo lo que hemos vivido en el último viaje. Pasar por las cataratas de Iguazú, en pleno norte de Argentina, sur de Brasil, extremo este de Paraguay, literalmente en el medio de una Amazonía espectacular. Estar ahora en las playas del Caribe de Panamá, haber visitado ciudades cosmopolitas como Santiago, como Buenos Aires, haber conocido Ecuador y Perú, que nunca habíamos estado por allá, conocer sus capitales y estar aquí en medio del Caribe. Ha sido un bonito viaje, ya estamos cerca de la recta final. Creo que dentro de unos 2 videos este viaje llegará a su fin. Eso no significa que vamos a dejar de viajar. Vamos a ver cómo continúa esto. Lo que sí es que hay que descansar. Decidimos irnos a lo más lejos primero porque la marea está yendo hacia allá. Entonces, cuando estemos de regreso va a ser mucho más rápido el recorrido. Pero esto está bellísimo. Estoy, miren, nostálgico y con ganas de llorar. Tenía muchísimo tiempo sin sentir el Caribe así, desde un pequeño peñero, desde una pequeña lancha, así que maravilloso. Esta es una inhóspita isla que no cuenta con grandes infraestructuras, es más una isla relajada que tiene 1 o 2 restaurantes como muchos, pero es sin duda una de las más famosas en todo el Parque Nacional. Acá vienen turistas y locales todos los días del año a disfrutar del Caribe panameño. Eso sí, cada una de las islas del Parque Nacional tiene un costo de entrada diferente. En el caso de Isla Mamey son $5 por persona. Sin embargo, hay otras playas que cuestan 1, 2, 3 o $4. Creo que esta, al ser una de las más populares, es la más costosa. Me pueden corregir allá abajo en los comentarios
comentarios si me estoy equivocando y hay una que su entrada es más costosa, pero acá una vez desembarcas se acerca un guardaparques a cobrarte unos $5 americanos para que lo tengan allí presente. Sin embargo, yo creo que para venir a pasar un día completo en estas playas lo vale por completo. Vamos a nuestro siguiente destino, pero tenía la ilusión de mostrarles esta maravilla. Además, el color turquesa de las aguas le da un toque alucinante a este lugar. Qué bonito Panamá, me tiene con la boca abierta. Nunca había conocido este lado, es mi primera vez recorriendo esta zona caribeña, así que qué espectacular. Por fin tenemos nuestros pies en el agua. Acabamos de llegar a Playa Blanca, una de las maravillas del Parque Nacional Portobelo. Miren esa agua cristalina, por favor. Provoca echarse 75 horas a nadar acá. Además, la temperatura del agua es maravillosa. Y, obviamente, ya viene siendo hora de almorzar, así que pedimos un pescadito frito en este kiosquito que se llama Bob Marley. Me da mucha risa, porque tanto en Isla Mamey, lo vimos desde afuera, como acá, como en el propio Portobelo, hay, muchachos, se los juro, infinitas alusiones a Bob Marley. De hecho, aquí hay otra casa con la bandera Rastafari. Por allá están los muchachos preparándose para meterse al mar, cosa que yo haré en breves instantes, pero evidentemente para poder grabar con esta cámara, para poder utilizar el micrófono y así, tenía que esperar un ratito. Igual, mientras sale la comida, vamos a nadar un rato en las playas del Caribe. Acá está el pescado, nuestro almuerzo. Van a ser unos $10 cada almuerzo, me parece bastante bueno. Con sus tostoncitos, ensaladita y un poquito de todo. El pescado favorito, el pargo. Qué bonito día en Panamá. La verdad ha sido una manera importante de aprovechar el stopover. O sea, tremenda idea si alguno de ustedes tiene el plan de venir a hacer stopover en Panamá, venir al Caribe panameño a tan solo 1 hora y media, 2 horas, depende de qué tan lejos se quieran ir. Nosotros en este punto en Portobelo estamos a 1 hora 45 minutos más o menos de Ciudad de Panamá. Todavía nos toca dormir esta noche en la ciudad para el día de mañana hacer otra actividad que me tiene súper entusiasmado a compartirles. Sin duda, este video se llevó el estrellato de mi viaje por Panamá. El único tema, honestamente, y que estoy viendo, que habían quedado los lancheros en pasar a recogernos como hace 1 hora y no hay ni rastro de que alguien vaya a pasar a buscarnos. Supongo que vendrán más tarde, cruzo los dedos, o si no, este video de manera bastante extraña va a pasar a ser sobreviviendo 24 horas en una isla del Caribe hasta que algún lanchero nos venga a rescatar. Tengo frío. Todo bueno. Abandonado. No, no, volé loco en la sociedad de la playa. Vamos a comer un amigo. Eso sonó muy terrible, ok. Con tal de que Asmi sea el primero, todo bien. ¿Qué? Nada. Wow. Estamos de regreso en tierra firme. Ya son las 6:30 de la tarde, el sol debe estar cayendo como en unos 15-20 minutos. Nos toca agarrar unas 2 horitas de carretera nuevamente hasta Ciudad de Panamá. Frescos, bonitos, renovados de tanta buena vibra. Como pueden ver, la música de fondo en Portobelo abunda en cualquier esquina. Una maravilla haber paseado, una maravilla haber conocido por acá. Ya estamos nuevamente vestidos con nuestra indumentaria adecuada. Por suerte no manejamos nosotros, así que nos queda echar una siestita hasta llegar a la ciudad capital de este maravilloso país. Montémonos en el carrito y de vuelta a la ciudad. Son las 8:33 p.m. Estamos por Vía España, justo afuera de la estación del metro Vía Argentina. Y es que ustedes saben que yo tengo una tradición muy específica cada vez que vengo a Panamá. De hecho, en videos anteriores ya lo hemos hecho. Y es que la primera vez que yo llegué a Panamá, la primera vez que yo vine para acá, yo llegué desde San José, Costa Rica, hasta Ciudad de Panamá, hasta el terminal de Albrook. En el terminal de Albrook me encontré con una querida amiga que me dijo: Daniel, ¿tienes hambre? Y yo le dije: claro que sí, llevo 18 horas viajando en bus. Y me dijo: perfecto, vamos a ir a comer antes de que conozcas más nada.
nos montamos en el metro de Albrook y nos bajamos en el metro de Vía Argentina. Y lo primero que yo vi de toda la ciudad de Panamá fue esta calle con este restaurante Little Caesars acá atrás. Así es como tradicionalmente, siempre que vengo a Panamá la primera noche, rememorando ese primer día, vengo a comer aquí. Así que acompáñenme a comerme una pizzita en el Little Caesars de Vía Argentina. Esta fue sin duda una de las aventuras que más me he disfrutado de mis diferentes pasos por Panamá. Siempre es bonito venir, siempre es bonito conocer, siempre es bonito disfrutar y más cuando ustedes también lo hacen. Así que gracias por acompañarme hasta uno de mis países favoritos de nuestro continente. Recuerda que en este botoncito te puedes suscribir, puedes compartir y activar la campanita para llegar a más personas y que te sigan llegando las notificaciones. Además, si tienes un ratito libre, también puedes ir a ver este video recomendado especialmente para ti, para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. ¿Qué más deberíamos de hacer los próximos días en Panamá? Los estaré leyendo ahí abajo. Yo les mando un besito. Estoy full cansado, de verdad que fue toda una aventura, así que los tapo por acá. Chaitos, gracias.